Eisha Kuina Name Ayuma Weruma Peme Pende Programa Ñande Programa entero Bete Vapejano Bajila Vagina Gal Atorado hermano Cuera Pastor Emilio Vázquez Departamento de Itapuave Paraguayo Gina Bea Paraguayo Jaisa Ame Ema Peme Bete Abrazo Rompe Espalda Hayajarei Yegma Señenerim Ya pocos te Aragua Evangelio de nuestro amado Yahushua Hamashiach según Juan capítulo 7 verso 16 de mañana Palomira edición número 313 de Gahatura te imagina abuye que introvete a me pues acá vegina me pues acá bañandere gina taba WhatsApp Facebook Telegram peja peja vi entero vea redes sociales viene o más bien de programas lo mitad o mombo YouTube por ahí te imagina picheter y que fuera ya ese abu llegue Roe Sergio y llegue Pastor sí ya pojareñan de Ginape edición o prepara jareñan de video o ya poñan de homo música y pañan de lañan de audio miaja ya mozanan vi imagina arrona y ya ve barbe eso decimos apella o imala fruto Pastor Sergio dijo la gloria honra Yahweh la peacoca hija Torah por lo menos ya le coma fruto estamos hoy o Paraguay bella ni más en baitemos hoy ya más ese web la en el la grande departamento cuera mi baite más saco la último ya más ese guiña más mare mañi me saco muy te guape y bueno hoy mañana contactañan en 10 hoy más o cambiarla y error doctrinal o ya lo mitaja o cambiamos no hombre está iteimo hoy la hoy mañana batia grupo ya po estudiar o ya po pregunta y respuesta rollo estudió año diera año de ya cuatiañe eco Biblia oyeja especialmente hoy lo mitad muy interesante y nada oye enamorar la primera amor lo mitad los 5 primeros libros con la de primer amor ya vuelve llegan upear vuelve a tu primer amor hoy estamos oye ya paite upea oye ja paite agua en uno y estamos upea vieja oye poipa doctrina de hombre me dije saraipa ya po vaipa oye la ley de aquí para allá o verovia nada cosa infantiles ni imitando lo bien ni verovia claro ahí está comentando gorila será posible yo para toda la vez tal vela hoy mitad cuera hoy que ale viví peja pequeño y mi hay concierto las cuera verovia son mío hay guatamina jaumía mango la yeshua a tiempo poñen boe Amigo, no, el primer amor a la palabra, el primer amor a la Torah, el primer amor a la verdad. Ya llegan a la unidad, la senda antigua. Hace gusta igual porque hoy mismo están formados preparar grupos a que yo el otro vez. Hoy que a Pepe o discutir jamás o crear jamás Playton de dos pocuyo y porque no hay argumento yo iba. Pues hoy no sé llegar pues moco acá ya poti táctica hoy la tapiza acuerda bueno hoy que sé porque así no puedo que yo que hoy que o crea más problemas hoy que ve y avire hija escuela no entendéis va veja o refuta ceja no entendéis a mata entonces como yo cuál reglamento hija alguno a ver ve que estamos la grupo ve a ver Samio pea peisa a ver ya estudiada peisa pea la reglamento a ver ella pita online de defensa argumenta ponara muy a palabra fundamentado en la escritura en la versículo bíblico otra predicación otro pastor ne defender a ver no da y ya y sino de la interesado aniremos en que predica ajeno ella en línea no muy invite eso que a ti condición y porque sin no de ella como hay bebé a cuando ese pues a cuando abuela a cuando hay que ser la grupo pero puedo corregir jamás a pues hago se muy que y el grupo pe ahí algunos a cual se muy que era voy que tú jamás se hoy por agradecerte allá
cual se muy que la grupo pe yo en tu y la se explicación mía y la predicación mía y no sé ni vos cual algunos se muy que sea y que tu hanguaisha se no jefe a co cual mu asa ya grupo ya entonces opa shawarei upera picueri algunos en la peaco predica mija o revisar la Biblia o estudiar ya oye comunicamos en día misa ya hashue y bueno para ya pibe metí pantallazo y lamba ese bajo en ese caso hago edición número 313 ve ya más de un añito más ya cumplí un añito un mes sí ya y bueno ahí estamos 7:15 Colón está por anduar más no dos juegos a nivel de escuela 7:16 muy de queda sí pegango con 7:15 si ya aplica para el tema sí a ver preguntas ya sí este está explicado ya no más cambio persona. El Mesías no fue a ninguna escuela rabínica o sí, PH ya se mandó a Puente, ya listo. A 7:16 vio Vallejo. La ya topó y la respuesta era EB 7:16 ve. Sí, pues lo está poniendo y 7:15 ve. Ojo para en la escuela, pero dos hoy para este mandole cuay o imba esa para nambrena. Ella bueno, aclararse Pepe ahí P7:15 pero no ya podí preguntar ahí la cuñapico entonces juega vende la icatúa ombo era porque tengo una yeja era la cuña por anduana se fue así tan de güey la apóstol Pablo pues en ningún momento está ahí la cuñada hija prohibido ombo es la congregación pues anda se está en claro solamente haya poti explicación de la escuela en casa bo ejao ñandero bo ejao oga pipe pe Yashua umia recobe a tiempo pero pepe ya pues ti comentarios a la UPP Curiceja es la cuñado por Andula y Mena porque la Mena la responsable número 1 y eso hay que respetar. Estábamos haciendo un comentario allá no hay una parte bíblica donde diga que la mujer, porque hay una pregunta y dice si una mujer gana a un varón le predica y le gana y después esta mujer tiene un rango dentro de la iglesia, puede tener autoridad sobre el varón porque le ganó, porque le predicó. No, ese no es bíblico. Y péchalo y pues haré otro comentario ya pues inaugurí entonces pues haré y surgimos la pregunta allí la cuñada entonces hoy mire y este de peamos yo no sé yo da criticar la por la mujer ni tampoco le estuve rebajando, o sea no se sientan a Nina Peñeña anduve la que eso fue una expresión machista. Sí, porque era la realidad, eso es la función del rol de la mujer. O sea, eso no es ser machista, o sea, es una tarea loable, es engrandecedor de alabar a Yahweh, que Guatamina se hoy día no casi de porigato. Va, con una cara y cuál la juega, pues bombo es la familia. No, hay donde la Sagrada Escritura, va. Dante no jala entonces no puede predicar dentro de la congregación pero no puede tener autoridad ni gatui oreco ni gatui peti cuñaja o gobernar la iglesia o gobernar la vaya digo iguto y te veja o la congregación o gobernar y año la congregación no puede. Eso no es el propósito torácico, no hay por igual la enseñanza, ¿ves? No es una doctrina bíblica. Lo siento, pero sí puede enseñar bajo la autoridad de su esposo
si es el líder su esposo o bajo la autoridad del líder de la congregación, o bajo los requisitos establecidos. Pero indica tu hija es o saimbujú o gobernar. Pues el apóstol Pablo muy claro y te digo, en un la tema guría ya, pero ya que la aclara jamás de vos, B715, pues en tu por la audio en ningún momento da menoscaba ahí la cuñame, ja tampoco el ministerio de la mujer, otro tema hoy, pero me pregunta cuál es mi opinión. No, la mujer no puede pastorear, ella tuya mío, ella tiene autoridad, pero sí puede trabajar con su esposo. Ella le como Romano 16 Pepe hoy, apóstol Pablo hoy, Febe la diaconisa, tienen ellos diaconisa de ese tiempo. Estamos hablando de mujeres que enseñaban la Torah. Ahí no veo ellos o al siervo o mongarungaru o tipeíana, pero no tango a la diaconisa. No, ese era ese vio colaboradora y conocedora de la Torah. O va a poner en la obra y no, pero no tenía autoridad sobre los varones. No. Respetaban siempre la autoridad de los líderes de la congregación, no sobrepasaba sobre esa autoridad. En alguna congregación ella topa cuñado sobrepasa se curija mía moquini, con la mala interpretación. Apóstol Pablo moquini, cállense la mujer, va eres con ojo sobrepasa ser la autoridad. Cuando discutir bebé, cuando va ese tipo o interrumpir la clase de la Torah, la explicación de la Torah. Oye, Torah y nada, se discutir. Oye, imena pe o por andu imena pe, oye, es tan la imena pe. A pues no, pendero ve por andu la pendemena ve. Pues na pe molestamos ahí. Oye, hago que tú oye, muy disciplina dentro porque el apóstol Pablo estaba respondiendo una carta y se ve que al dirigente o al anciano o al pastor de la congregación no es hinduismo. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, al menos pesa la veo en la, oye, explicar la Torah, oye, en la Torah, oye, en la mandamiento, la palabra de Yahweh. Mi cuñado Pepe o Willy Lío Gualalaji, Nando Repetai, oye, es hasta Imena, vos por Andu Imena, Pepe, se da concierto la GIA, hoy por ahí copiar la GIA, de ahí con la GIA en la pecha, o sea, como que queriendo ellas también ser maestras en ese momento, en que se está explicando la Torah, según explicaciones, no ir la Torah. Entonces la oye, porque no se encontró esas cartas, son especulaciones, que posiblemente, oye, Yahweh, apóstol Pablo, upecha jaina de congregación. Apóstol Pablo escribía eso, no, toquín, hija, cuera jajoga beto por andú. Pero no, eso no quería decir que ellas no tenían que predicar en la congregación, sino en el momento que se estaba explicando la Torah. Anio interrumpiti, hija de cuera. Y bueno, pero sí, pueden enseñar a varones que no conocen la Torah. Claro que sí. Pueden enseñar a varones que no conocen la Torah. Puede tener participación en la congregación. Claro que sí. Ya le pongo algunos ejemplos de parejas que enseñaban a Apolo, por ejemplo, fue enseñado por una pareja. Priscila y Aquila dio vaina. Siempre hay que confundirse mi o mondada escuela o vender a terreno. Otro llegó, Emilio, aquí ya, concentrana, compañero. Bueno, sí, puede, con su esposo, puede, abrir un lugar de enseñanza allí en su casa, con su esposo, bajo la autoridad de su esposo y la ONG, puede tener participación, puede enseñar. Apóstol Pablo coge y o profetizata o orata en la cuñada en la congregación que estoy por verlos ella ya. Y eso profetizar no quiere decir
Dice el Señor, bla, 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 jorei, ese no. La palabra profetizar en el término hebraico también quiere decir hablar de la palabra, ¿sí? Pero bajo la autoridad del esposo, con el permiso del esposo y con el permiso del dirigente, con el velo en la cabeza. Así ya respeta. Bueno, ajá, llegó a otro lado, o sea, voy allá, año muy por hacer, voy a ir a la pregunta, cuera no viene al caso, pero o surgido pregunta pues uno pues ve otro pues ya por esa yita pues 715 retoca. Bueno, cualquier cosa coña seguir ya memorando. No pendende por ahí no anga ver. Ani anga ver ye más seina oye ese ti comentario pues una actitud machista. O sea, no sé si yo sé para la actitud para la machista o la Pablo re para la y ahí vi la wea, pero no ye especifica y wea. eh Ya a mí 715, 716, son, y que Yuma. Es, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letra sin haber estudiado? Momba Ewasui que ya suave. Va, esigo kwa kuimba hoy kwa ko a ñande ya ñe ha va esa pa omoñe e llega ñande ha ninguno no no hoikuri o estudiar beti escuela beti imbo es ahora vino cuero imbo es la escritura vea la isa hueve a pepe mañana pe ha cuero ya po pecha pe admiración ha pero pe 16 ve ya shua ombo hovai super escuela ha y ko seren bimbo eningo da e o inte semba e katuja e pe sembo ua cuemba mi doctrina no es mía sino del que me envió. Entonces, ya esa vaina que por más de que él no fue formar parte de una escuela rabínica, a estar a los pies de algún rabino, él estaba a los pies del padre, aprendiendo del padre, recibiendo instrucciones directamente del padre. Apeantito a Yepeteo, mi grande maestro rabino, que era aquel tiempo, ni de H. Paisa Piore, tantos años lo estudian, hambrena, grandes rabinos, a los pies de grandes rabinos a peaje y uge iñande, a carpinteo, uge iñande, la amoite, vaga biorujala. No, pues, va, digo, pea. Pero sin embargo, ya es a huella 715, vende y pues acá y ese y la otra refutamos. Siempre o va a pitar o motimi, otro vez, no puede haber, va a ir ahí, güey. Pues ya no ya ni más veo a su vez más y yo confrontar su vez yo casende más. Apenas me decía yo me la respuesta ñande. Más bolombo es yo la escritura. Y tiene Hillel escuela vení Shamai escuela Shamai. Bueno. Eh, Acá preguntan si va a ver ¿a qué se refiere que él tenía la doctrina y el padre también tenía la doctrina? Hay dos doctrinas distintas. Digo, 7:16. Dos doctrinas distintas. No, de Iriupe. 7:16. Aunque tengo ya leo. Y Yahshua le respondió, el Mesías allá, Reina Valera, y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que... A ver, cuando no hay dos doctrinas, la se ambo e ajina, cote mimbo e. Omoñe e llegue la escritura. Japeja e omoñe e interpretación de oye página pe escritura wi da ahí imba da ahí su propia interpretación da ahí cambio no sino que y tú eso es la interpretación para la Iseo pero acá no están hablando de dos doctrinas no me salgan después que no abeja oye el evangelio deja ave oye la ley de no el evangelio y la ley de Moisés son uno. Esta vez más ya aclarar el evangelio no es algo nuevo que el Mesías inventó.
Nada fue inventado por el Mesías en cuanto a doctrina. No, no, no. Bueno, con anga ya ayudar un meti doctrina pues juja pe doctrina tuya o potima. No. A ver, claro, ite. Cose ambos agina con evangelio. Con evangelio cogina la interpretación de la Sagrada Escritura, de la Torah, del Pentateuco, de la ley de Moisés. A ver, con interpretación con evangelio, ya PM. Pea, papá, o intio me ese o se gina pea. Upe Antiguo Testamento y la ley de Moisés y llegante o sea pero pea la y explicación que ya puede ver pea la más o menos y a beber que pe mañana de Juan 12 49 50 este Juan 12 49 50 a Juan 5 19 ya mañana mi traigo 16 17 ve. Y es a mí, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A ver, vea Reina Valera, Gina Chale. Y cuando me hecho mi hermano, fuera Gina que la doctrina del Mesías era el Evangelio, que ya no tenía nada que ver con la ley. Y claro, y treí, Batamina, a ver, con 17 Oimeamo peya pose ñanderute ete rembipota ir oimeamo oĩ ojapose ñanderute ete rembipota oikuaa porãta koche ambo'evahína ko temimbo'e agueruvahína ha'eha ñanderute ete mba'e térãpa che jehegui aentehína añe'ẽ. ¿Ven? Pesávaina. La doctrina que él vino a enseñar, el evangelio que él trajo, es del Padre. La interpretación de los mandamientos que el Padre dio a Moisés. Esa es la doctrina. Esa doctrina está hablando para Yahshua. Ese es el evangelio. Bueno. Por eso Yahoshua le respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Vea Biblia bien. Verso 16, 7:16. Mi enseñanza no es mía. Yahshua le contestó, mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. Vea Biblia latinoamericana BGI. Jesús le contestó, mi doctrina no viene de mí, sino del que me ha enviado. ¿Ya? La doctrina del Mesías, el Evangelio, no es que él inventó algo nuevo. Ese ya es del Padre, que el Padre había dado a Moisés. Pero le enden a Hebreos 4, 1 y 2. No obedece a Coingo, a escuela por Evangelio. A un nomba de cierto, ve. Buena nueva. Esa buena nueva, esa buena noticia que es el Evangelio en el Antiguo Testamento, que es la Torah o la ley de Moisés. El que hace la voluntad de Elohim conocerá si mi doctrina viene de él o si hablo por mi propia cuenta. O si mi enseñanza viene de Elohim o hablo por mi propia cuenta. Esa no es de él, no, él hizo algo, no vino a inventar cosas nuevas. Ni el Mesías no inventa ni nueva doctrina hañandeña mingueta Pablo Yurupe o inventa que el Mesías le reveló una nueva doctrina a él para los gentiles. Eso bueno, nunca ocurrió. Oye, contradecir, ¿no? Si el Mesías hoy había y no, se las enseñanza, no, hay cosas nuevas se ha inventado, pues. Ahí se revelación se llega a gente, se papá se puede pegar la ley de Moisés explicación. Más vaya y mutavira. Aunque allí tengo a él o revelar que Pablo. Hoy me tenía que ese pero el apóstol Pablo la estudiaron hoy la irreprensible en la ley, ¿no? Él oye revelar a su peor revelar que el Mesías. Más profundidad de la escritura referente a quién era el Mesías. Que algo negaba y curir al Mesías. Había sido la Torah, ¿ve? Pablo o lee ahí con la Torah ya, pero o mezcla paite hay un otro ya. Ahora coti y venda gurija no en cuenta el Mesías a la Mesías.
Yeshua la Mesías. Aupea lo ye revelar entre más profundidades. Ha oye revelar en epa hoy peana la upea pe Torah pura o puta enseñanza pura. Solamente la ley de Moisés. Y que todos mucha un epona. Porque a mí me clava y te ego judaísmo y te hay un tradiciones judías un como doctrina ahí guri. Ahora algo que bella explicar guri la umiar en gola y ahora coja como basura umia o ya pipamos. Va ahí se vea o sanea o purifica. El Mesías oye revelaba su vieja o revelaba su la Torah pura o purifica la enseñanza. No es que él vino el Mesías le reveló algo, no, sino el Mesías ni contradecita. A veces hija eso, o papá o revelarse ambos es. Oye, presentar a Pablo, con anga nivel, el mandamiento, con anga se revelar también y cosas nuevas. No, tampoco ocurrió eso. Tampoco ocurrió eso. Ojo de ese ahí 7:17. O ya posea bien la voluntad del Padre, o pilla por la doña me está en cuenta la she ambo ja la shembo la she averua con va pona con doctrina she averua hina sheremimbo averua hina con interpretación she averua hina pero hoja de parte de Yahweh anda ese se yehewi se cuenta de anuja el evangelio de Yeshua que él enseñó no es invento de él, sino es la interpretación de la Torah, compañero. Viene de parte del Padre, de la ley de Moisés, la interpretación de la ley de Moisés. Pan de leer, no la, el la Mateo, el no Marco, Lucas, Juan, de leer interpretación del Pentateuco, pero de entendieron el Pentateuco, nunca de leyeron los 5 primeros libros, de entender, pues aunque esta vez Yahshua mismo o cita mi versículo del Pentateuco o la Torah o la ley de Moisés. O aún así lo no entendí. Oímos algo nuevo. Aparte, anapeando de coi nada que ver con el Antiguo Testamento. Hey, pean de Mayay Puruana. Pues sin embargo, explicando la completo las leyes y mandamientos fuera oías y nave Pentateuco. Vengo a explicar el Evangelio, no solamente explicaba, sino que también lo vivía y lo cumplía. Pero bueno, vea el Evangelio. 7:17. No, si alguno de menos ya posee la voluntad del Padre. O pilla por ahí te digo la revelación, la enseñanza. Deja hija se yeje wishemba ese cuenta. Si no pea papá me ese shubi o va ego yipota ve. Nañe ego se propia interpretación. Va el oico vea con anga hoy día. Mi revelación a mí me reveló, pero otro lado a escribir más que tus libros, a lo mitad lees, a yo guabe, fulano, sultano, apóstol, profeta, no sé quién, de dónde vino, de unción me mete, nombre, no escribí más, lo vende más, tú la libros, nevaro, a otro lado ya pi. Emocionalismo, filosofía, malas interpretaciones, allá a veces más lee algunos libros ya se jamás de la duda pero hay mala interpretación de versículos, poco uso de la Torah o poco uso de los 5 primeros libros. Oíramos algunos versículos, oye, purúa de los 5 libros, horas allí, y oye, pues y explicación que no corresponde. Como ingésico ti filosofía muy distinta. Ni teología ya la hizo para tu peguabe. No calzáis la ya la por ejemplo y por un término de versículo de Deuteronomio, pero Jacob explica otro Haisha donde llora la idea o el espíritu de Deuteronomio no llora. Entonces y tu IPA
Entonces, si tenemos realmente el Espíritu Santo, vamos por lo menos ya jata la Yahshua, ya entender la es lo explicar que es haya seguida upea, haya obedecer upea. A ver, te pregunta Gurila, ¿por qué algunos dicen que tiene el Espíritu Santo, pero no entiende Mateo 5:17, 5:17 y 5:19? Hey, Guri. Mateo 5:17 vengo de igla Yeshua do Yahweh o abolir o anular o cancelar la ley, sino o Yahweh o cumplir. Jape 19 y cualquier cuimbaeo omboea ani jamaya cumplir peti mandamiento misivera muyepe. Upeando yera jamu ahí en cuenta en el reino. Jamamaba omboea catu. Yepe misipe mandamiento ja omboea oñe cumplir jamu apoñen botuchata en el reino. Hablando ahorita no entendéis. ¿Por qué esto es algunos? Si tiene el Espíritu Santo, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no? ¿Qué pasa ahí? Ninguna cosa, se encuentra tú el recojar el Espíritu Santo. Hay mo recoger el Espíritu Santo. ¿Mm? Pero realmente areconamos el Espíritu Santo. Hay que manifestarla de otra manera. Una cosa es lo que yo digo de mí mismo y otra cosa es realmente la presencia del Espíritu Santo en mí. Si hay escritura que uno está negando o si está malinterpretando o si está torciendo y dice que tiene el Espíritu Santo, realmente hay razón, peago pregunta ya pues, debemos pensar. Porque con angas algunos ahí nosotros paramos de congregar porque hay demasiada mucha como digo, mira, incoherencia, no, incongruencia. No joila y predicando hoy realmente por la realmente es iajina. Entonces yo pude oye contradecir otro versículo. En vez de que y alguno en vez de que a pecar vuelve a pensar ahí a renegar vuelve a pitarme más. Entonces a zeta de la duda a estudiar a revisar a analizar por nada y por nada está bien. Y pregunta si eso no es pecado. Y no es pecado porque vos, pecado va a ser realmente la eres agüisa. La dejamos a juez en tu pepe andemos renegando, pillamos y ya vigina condena tu ayer en baebe pepe, dejamos ahí donde eres la predica, fulano, ella wigo, pastor, es que mira ella wigo, a ver coge y tal cosa, ya interrumpí cada rato. Se más ya puedo ayer y añe disciplina. Se va en voy se vila se explica la pastora dos jueves vila otro versículo y otras cosas y otras cosas dos llora jaibe la donde versículo ne contradeciría pues bien nunca más pues ya dos tres veces ya pues yo eso es eh, pues yo parí el culto ni da ese me va a verlo y cuá ya o cama se ve ni estate quieto y había sido ahí de donde más le caitéis de donde ya estoy a interrumpir la va a decir la pastora explicando de ese tal hace cuál por no entender eso no ese tiene su hora para eso tal discipulado y se sea predicar y hace un algo no pide a guribi pero bueno entonces no aceptamos ahí en nuestro caso por ejemplo es distinto en nuestra congregación el sistema de estudio de la exégesis hebrea es totalmente distinto en EPB todo el mundo tiene derecho a preguntar si dura 2 horas de la enseñanza, de 2 horas lo estamos poniendo y responder eso, versículo por versículo. Porque es de enseñanza, no es solamente predicar, y ese, no. Ahí todo el mundo pregunta. ¿Y por qué tal cosa? ¿Es tal cosa? ¿Pero tal versículo tal cosa? Tal capítulo veo tal cosa, tal versículo ve tal cosa. Bueno, y si hay un tema específico que se va a tocar en la congregación de la exégesis hebrea, bueno, los hermanos, todo el mundo tiene oportunidad de preguntar hasta que se desarrolle todo el tema y las dudas que tienen. Pero en el
culto cristiano evangélico no te permiten eso. No sé si en todo, pero sé, entonces, acá preguntan si eh, eso es pecado, de que apitadan de aprende beta a z de las dudas, a pillas allí, bueno, quédate. ¿Por qué? Porque si vos te vas y venís con más dudas, la duda te he contado como algo contrario a la fe, a Pepe la de pecaína. De coja fe, pero yo he dudado, necesitan de duda, y pitalan de duda en enfría. Lo que vos tenés que hacer es lo que vos estás diciendo ahí, es celan de duda, güey. Es poner investigar, averiguar, eres cuán más la verdad, ya puedan de vivir libre. Hablan de fe, siempre está activo. Porque la duda es un es disipador de la fe. Vemos un sánchez a la fe, la duda causa. La muiteño que está pisando y la causa que la duda está ahora con nunca no aclara y cangui en la fe. Entonces, la duda es tremendo. Así es que no creo que no va a ser pecado eso. Pues tacha amigos analiza por ahí, estudia por ahí, y tranquiliza por ahí, porque ahí pone hoja, no concordáis de estamba, y bueno, a ver, ya no vea, ya pongan alguna aclaratoria. Y yo topada con era muy para cogiendo por la era y no ve. Natural hermano pero oye de pedir de Pastor Emilio Vázquez, congregación remanente de Israel Pegua, Taba Itapúa, Paraguay, hasta mañana, shalom, bendiciones.